Bendito sea el Señor, amén. Damos gracias a Dios por esta preciosa noche que el Señor nos regala para aprender más de su palabra, amén. Así que les saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo y también a todos los amigos y hermanos que a través de las redes sociales nos visitan día a día. El Señor añada bendición a vuestras vidas, amén. Bien, vamos a honrar el tiempo, hermano, ya que el estudio realmente amerita. Y cuando uno hace un estudio bíblico, como que el tiempo se hace pequeño, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que estamos en el libro de Apocalipsis? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué capítulo vamos? Por ese mismo vamos, ¿ok? Sí. Capítulo 4, ¿ok? Capítulo 4. Y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 8 y luego vamos desarrollando, ¿sí? ¿Qué les parece? Amén. Si alguien me dice, pastor, pero y el capítulo 3 ya lo vimos hace tiempo, hermano. Si usted no vino, revise las transmisiones pasadas, pues ahí va a tener el estudio. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al verso 8, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Cierre sus ojitos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas para estudiar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos asista, nos enseñe, nos instruya, nos redarguya, Señor amado, para que siempre podamos glorificar tu nombre. En tu enseñanza, porque dice tu palabra que la enseñanza es luz y es lámpara a nuestros pies tu palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele fuertes alabanzas a Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a usar mucho la Biblia esta noche. Amén. Al menos el tiempo que nos quede, ¿sí? Así que yo aspiro y espero que la mayoría de nosotros acá somos ya personas que tenemos por lo menos mínimo más de 6 meses en el Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen menos de 6 meses en el Señor? Levante la mano. Menos de 6 meses en el Señor, de que conoces a Jesucristo. 5 meses, amén. Solo para ellos les está permitido, porque ya, ¿verdad?, que aún no estén diestros en el encontrar los pasajes bíblicos, aunque mis hermanos ya se saben los 66 libros como, ¿verdad? Ahí están filitos, por así decirlo. Bien, para el resto no, el resto ya nosotros debemos manejar la Biblia, ¿verdad? Como al revés y al derecho, como debe ser, ¿sí o no? Otras organizaciones religiosas muchas veces se entrenan, vienen, nos dan cachetadas a veces de conocimiento, y el pueblo acá, como dice la Escritura, perece porque le faltó conocimiento. Así que es importante que usted maneje bien ya todos los 66 libros, se preocupe por aquello, y para eso está el discipulado. Amén. Ok, la semana antepasada, ¿verdad?, porque no hubo enseñanza bíblica el jueves pasado, sino hace 15 días,
Ya habíamos visto una primera parte del capítulo 4, que luego de el Señor hablar a las 7 iglesias, entrábamos a un capítulo donde prácticamente se iba a desarrollar todo lo que en el futuro va a acontecer en esta tierra. Entonces podíamos dividir, ¿verdad?, en un bosquejo el libro de Apocalipsis en estas 3 partes, que lo menciona el capítulo 1, el verso número 19. Si usted revisa el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 19, el Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, mire, las que has visto y las que son y las que han de venir después de esta. Las que has visto fue la primera vez cuando estando en la primera visión, ¿verdad?, que habla el apóstol, ¿verdad?, que estaba en el Espíritu y el Señor le llamó con voz de trompeta, ¿verdad? Las que son el mensaje a las 7 iglesias, y las que han de venir, que es lo que se participa a partir del capítulo 4 hasta el capítulo número 22, que es el fin del libro de Apocalipsis. Amén, hermano. Sin embargo, es importante destacar que el apóstol Juan, ¿verdad?, él dice que él estaba en el Espíritu, ¿verdad? Es decir, que él fue llevado en el Espíritu al cielo, a la presencia de Dios. Y lo primero que el apóstol Juan ve en el Espíritu, ¿verdad?, trasladado en el Espíritu, es un trono establecido. Esto es interesante porque así empieza este capítulo hasta el 22, y empieza destacando, ¿verdad?, acerca de un trono establecido en el cielo, ¿verdad?, de un trono establecido en el cielo. Y este trono, ¿verdad?, hay que entender que en el primer siglo, el César, que era el gobernante humano, ¿verdad?, el semidios, por así decirlo, o así se consideraba, era quien tenía un trono establecido. Pero el Señor nos hace ver acá en su palabra que Él tiene un trono alto, un trono sublime, un trono que está sobre cualquier trono. Y aunque el príncipe de este mundo también tiene su trono en esta tierra, y la filosofía de este mundo, y aunque los hombres han querido establecer tronos en esta tierra, hay un trono alto, hay un trono que está establecido, hay un trono que está sobre cualquier trono, y en ese trono está sentado nuestro Dios, alabado sea su nombre. Amén, hermano. En otras palabras, Dios tiene el control, Dios no ha perdido el control. Hay un trono establecido, y desde ese trono establecido es que Dios va a determinar lo que a la tierra le va a acontecer de ahí en adelante. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, para aquellos que dicen, pero no sé qué pasa en este mundo, no sé por qué tanta maldad, no sé por qué lo de aquí, parece que Dios ha perdido el control. No, Dios no ha perdido el control, Dios tiene todo el control. Dios tiene todo el control, ¿cuántos lo creen? ¿Sí? Él es soberano, sino que Él es paciente, dice la Escritura, ¿verdad? Él es paciente, ¿para qué? Para que el hombre entienda que el único que puede salvar su alma es Jesucristo, a quien Él envió, a quien el Padre envió. Y por eso Dios es paciente, para que el hombre proceda al arrepentimiento, ya que esa es la voluntad perfecta, ¿verdad?, de Dios, de que el hombre se salve. No que el hombre se condene, sino que el hombre se salve. Entonces, del 1 al 7, de los versos 1 al 7, vamos a ver la visión del trono de Dios que tiene el apóstol Juan, y la importancia que él da con esta entrada, con este principio. Porque si usted lee todo el capítulo 4 y todos los capítulos desde aquí en adelante, pero más en el 4, va a ver la cantidad de veces que se menciona el trono de Dios, ¿sí o no? Por lo tanto, tiene mucha importancia comenzar por aquí, comenzar por entender no los juicios que vienen a este mundo, sino por quién está sentado en el trono. Que hay un trono que está establecido y que está sentado alguien ahí, y ese alguien que está sentado ahí es nuestro Dios, y que a través de ahí es que se va, ¿verdad?, a ejercer el poder en un futuro, ¿verdad?, el poder, y Él tiene el control de todo, bendito sea el Señor. Los versos 8 al 11, en cambio, ¿verdad?, que es prácticamente todo el capítulo 5, vamos a ver las reacciones de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos que se encuentran, ¿verdad?, ante el trono del Señor. Amén. Entonces, primero, ¿verdad? Primero es importante esto. Hay un trono establecido. Hay un trono, y hay que entender que si hay un trono, ese trono no está vacío, ¿sí o no? Ese trono no está vacío. De hecho, el apóstol Juan dice, ¿verdad?, en el verso número 2, que en la parte B dice: he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. El trono no está vacío, hay uno sentado.
Y si bien es cierto, no se nos describe físicamente hablando aquel que está sentado, porque no lo hace, el verso número 3 no lo hace, simplemente se describe una belleza sobrenatural que irradia aquel que está sentado en el trono, ¿sí o no? Porque dice que el aspecto del que estaba sentado, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Ese era el aspecto. No habla de un aspecto físico en sí, aunque detalla que era uno sentado, no habla de un aspecto físico, pero sí destaca la belleza, destaca el resplandor, destaca es la gloria, y para hacerlo lo hace a través de piedras preciosas, muy preciosas, ¿verdad? Una de las cuales, el jaspe, como usted sabrá, era parte del pectoral que usaba el sumo sacerdote, ¿verdad? Era en la época de Moisés y la ley, era arónica, ¿verdad? Entonces, hay un trono, ¿verdad? Hay uno sentado en el trono, el aspecto del que estaba sentado en el trono es un aspecto glorioso, un aspecto hermoso, por así decirlo, ¿verdad? Ahora dice que había alrededor del trono, ¿verdad?, un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Mire, un arco iris. Lo que está alrededor del trono es importante también destacarlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver una serie de circunstancias que tienen que ver precisamente con lo que se desarrolla en el trono y lo que se manifiesta en lo que está alrededor del trono. Se podría decir que hay dos círculos, ¿verdad? Acá, uno que era el arco iris, un círculo horizontal, y un círculo vertical donde estaban los 24 ancianos que rodeaban el trono, porque eso es lo que dice la Escritura. Alrededor del trono, ¿verdad?, había un arco iris, y en el verso 4 dice que alrededor del trono también había 24 tronos, y en esos tronos 24 ancianos. Amén, hermano. Dos círculos, alrededor del trono un arco iris, y alrededor del trono 24 tronos donde estaban sentados 24 ancianos. Amén, hermano. Dice también en el verso 5 que del trono, ¿qué salían? Relámpagos, truenos y voces, ¿verdad? Del trono salían. Y delante del trono dice que habían dos cosas. Número 1, 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y el verso 6 dice que también delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Entonces, ¿qué? Tenemos claro, ¿no? Alrededor había un arco iris, 24 tronos, 24 ancianos, ¿verdad? Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Del trono, del centro, de delante del trono ardían 7 lámparas, y también delante del trono había un mar de vidrio semejante al de cristal. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ok, y junto al trono, ¿verdad? En el verso 6 mismo, en la parte B dice, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, ¿verdad? Delante y detrás, ¿verdad? 4 seres vivientes. Amén, hermano. Hasta ahí estamos lo que se ve, lo que ve Juan en el trono. Vamos a ir describiendo uno a uno, ¿verdad?, lo que el tiempo nos permita, acerca de la interpretación, ¿verdad?, de esta descripción que tiene el apóstol Juan en cuanto a lo que había en el trono. Primero, dice el verso 3, ¿verdad?, en la parte B, que alrededor del trono había un arco iris. Si nosotros queremos comparar, ¿verdad?, esta figura del arco iris, tendríamos que necesariamente, ¿verdad?, irnos al libro de Génesis, capítulo 9. Si usted me acompaña a Génesis 9. Génesis 8 y 9, y vamos a ver dos cosas interesantes. ¿Estamos ahí? Ok. Génesis 9. Primero el 8:20, porque desde ahí partimos ya. Génesis 8:20 dice que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud,
ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea, primero, estamos claros que, ¿verdad? Después del diluvio, cuando pasa el diluvio, cuando ya pisan tierra, lo primero que hace Noé, ¿verdad?, es edificar un altar. Y también entendemos que para el Señor, para Dios, aceptó ese sacrificio. ¿Ok? Eso es interesante. Un sacrificio, un altar y a Dios aceptando el sacrificio. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué es importante destacar? Porque el arco iris representa el pacto de Dios, no solamente con Noé, sino con toda la humanidad. Eso lo dice el capítulo 9, ¿verdad? Si usted va al capítulo 9, desde el 12 hasta el verso 17. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mire, por siglos perpetuos, ¿verdad? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, tenemos por un lado un sacrificio aceptado y por otro lado, por causa de ese sacrificio aceptado, un pacto. ¿Cuál es ese pacto o cuál es la señal de ese pacto? Un arco iris, ¿verdad? Entonces, parece ser que en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, ¿verdad?, lo que está observando, el arco iris que está observando, que nos conduce indiscutiblemente a la historia del diluvio, ¿verdad?, cuando Noé salió del arca, nos enseña dos cosas. Primero, que Dios limita sus juicios por su misericordia. Amén, hermano. Primero, que Dios limita sus juicios por su misericordia. ¿Cuántos creen eso? Mire, el hombre debió ser destruido hace tiempo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? El hombre hace tiempo debió ser borrado de la faz de la tierra. Sin embargo, Dios ha sido paciente. Dios ha sido paciente que aún después de la muerte de Cristo, que empieza la era o la dispensación de la gracia, ¿verdad?, donde se abre la puerta y la oportunidad para que el hombre, a través de la ofrenda y sacrificio, a través del holocausto, acepto al Padre, que es Jesucristo mismo, establezca un nuevo pacto. Y a través de ese nuevo pacto, ¿verdad?, porque el sacrificio aceptado establece un pacto. El sacrificio aceptado por Noé estableció un pacto a través del arco iris. El sacrificio aceptado de Jesucristo como la ofrenda, ¿verdad?, como el holocausto, estableció un nuevo pacto, que se conoce también como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay un nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? El pacto de gracia. En ese pacto de gracia, solamente contando desde el año 1, ¿verdad?, por así decirlo, o desde el 33 después de Cristo hasta nuestra época, han pasado alrededor, ¿verdad?, de 2000 años, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y Dios sigue siendo paciente. Amén, hermano. Entonces, si Dios sigue siendo paciente, significa que sus juicios no se han establecido aún sobre esta tierra, porque Dios tiene misericordia. Sin embargo, no podemos dejar de lado que la misericordia de Dios también tiene un límite. Amén, hermano. Es decir, Dios hace ver a Juan desde el capítulo 4 en adelante lo que va a pasar, las cosas futuras que van a pasar, pero lo primero que le hace a él destacar es que hay un trono establecido en el cielo, en el cual es el sublime, él es el todopoderoso, en el cual tiene el absoluto control, es soberano y tiene el gobierno, y que tiene delante de él o alrededor de él una señal de un pacto hecho hace muchos años atrás con Noé por un sacrificio acepto, y que nos dice a nosotros que él también tiene un pacto con la iglesia por un sacrificio aceptado, que es su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Amén, hermano. ¿Pero de qué juicio viene? Juicio viene, ¿sí? ¿Cuándo? Es
Es lo que no sabemos, ¿sí? ¿Cuándo? Es decir, cuando se establezca el juicio ya, ¿verdad? O el juicio delante del gran trono blanco tendrá que pasar mucho tiempo y muchas cosas todavía. Pero de que los juicios de Dios ya están sobre la tierra, pero Dios es paciente. ¿Para qué? Para que todo hombre proceda a su arrepentimiento, para que todo hombre entienda que tiene una oportunidad en Jesucristo y se arrepienta y se salve. Esa es la misericordia, esos son los límites, ¿verdad? Que Dios le pone a su juicio. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Y segundo, ¿verdad? Lo que este arco iris también nos enseña, ¿verdad? Que es un símbolo de una ofrenda aceptada, como ya dijimos antes. Ok, hasta ahí estamos claros. El segundo círculo, ¿verdad? Lo dice el capítulo 4, ¿ya? En el segundo círculo hay, dice, 24 tronos. Y sentado en los tronos, en esos tronos, 24 ancianos. Estos ancianos tienen una particularidad. Primero dice que están vestidos de ropas blancas. Segundo dice que tienen coronas de oro en sus cabezas. Amén, hermano. Si bien es cierto, ¿verdad? Hay mucha teología acá en la referencia a quiénes son estos 24 ancianos. Lo que no nos dice claramente la Escritura, ¿sí, verdad? No nos dice quiénes son, pero sí nos dice qué son. No son ángeles, hermano, ¿sí? Son hombres. Y eso también quiere decir que Dios comparte su gobierno con los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Dios comparte su gobierno con los hombres. Por eso es que todo lo que sale del trono tiene que pasar por alrededor de estos dos círculos. El arco iris y horizontalmente y verticalmente por los 24 tronos. Por los 24 tronos, que significa el compartir, significa ¿verdad? La comunión de Dios con el ser creado. No son ángeles, porque los ángeles no envejecen, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, si bien es cierto, la palabra anciano, normalmente nosotros la referimos para alguien con experiencia, ¿verdad? Como en la ley, Moisés dice que subió al monte con, creo, 60 o 70 ancianos, ¿verdad? Precisamente para ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entre el pueblo él escogió gente, ¿verdad? Que tenga la capacidad no solamente de liderar, sino que tenga la capacidad, ¿verdad? De obedecer, de ser íntegra, gente que pueda guiar al pueblo y que le ayude a Moisés a guiar al pueblo. Y fueron ellos quienes se presentaron delante de la presencia de Dios. Y aunque ellos no caminaron al monte como sí caminó Moisés, porque se estableció un límite, ¿verdad? Para ellos, sin embargo, fueron gente escogida que también trabajó en el gobierno de Moisés en cuanto a la ley. Entonces, está claro que estos 24 ancianos que están sentados en los 24 tronos no son ángeles, sino que son hombres, alabado sea el Señor, amén, hermano. Son hombres, ¿ok? Esto también podemos verlo, ¿verdad? Porque estos hombres de madurez, conocedores de los propósitos del rey, son capaces de comunicarse con el apóstol Juan, ¿verdad? Mire, si usted va a Apocalipsis capítulo 7, verso 13, dice, entonces uno de los ancianos, ¿de cuáles ancianos habla? De los 24. No se dice cuál, si el primero, el segundo, uno de los ancianos, ¿verdad? Habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Entonces, hasta ahí nomás. ¿Qué quiere decir? Que tienen la capacidad de comunicar, ¿qué cosa? Los propósitos de Dios, ¿sí o no? Si bien es cierto, los ángeles también tienen esa capacidad, ¿sí? Vemos acá que ese privilegio, por lo menos en el cielo y delante de Juan, no le fue dado a los ángeles, sino a uno de los 24 ancianos, ¿verdad? Para comunicarse claramente con el apóstol Juan. Amén, hermano. Hasta ahí estamos claros. ¿Puedes darle un aplauso a Jesucristo? Ok. Lo segundo que hay que ver acá es su vestimenta y su corona. Eso es interesante también, ¿verdad? Su vestimenta, sus ropas blancas.
¿Por qué tenemos que ver las ropas blancas? Porque las ropas blancas, ¿verdad? Que significan ¿qué cosa? Pureza, ¿verdad? Significa, en realidad tiene un significado las vestiduras blancas. Si usted va a Apocalipsis, ¿verdad? Ya le digo la cita. Apocalipsis 3, 4 y 5. Dice, pero tiene unas pocas personas, hablándole a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. ¿En qué cosa dice? En vestiduras blancas, porque son dignas. Y segundo, mire, segundo, dice, el que venciere. En otras palabras, ¿quién tiene ropas blancas? ¿Ah? El vencedor, diga conmigo, el vencedor. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. ¿Sí? El que venciere. Entonces, cuando hablamos de vestiduras blancas, hablamos de hombres que se han mantenido, que han perseverado, que no han coqueteado ni se han asociado con la filosofía de este mundo, ni siquiera, ¿verdad?, se han mezclado o contaminado con lo que este mundo ofrece y sus placeres, sino que se mantuvieron hasta el fin. Y segundo, ellos vencieron. ¿Qué vencieron? Vencieron el poder de la carne que tiene sobre el hombre, vencieron el poder del pecado. Lo hicieron, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo. Lo hicieron porque la Biblia dice que si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Lo hicieron porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que somos más que vencedores? Sí. Ahora, yo le digo esto porque son pocos los vencedores en realidad. Son muchos los que dicen amén, pero son un grupo muy pequeño el que realmente ha vencido o puede vencer. Hay muchos que tratan, pero no pueden. Y no pueden, no precisamente porque no quieren, sino porque su debilidad muchas veces puede más, ¿verdad? Su mal deseo, su concupiscencia, muchas veces puede más, y por lo tanto existe la seducción y la atracción. Es lo que dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Si usted le va al libro de Santiago, capítulo 1, dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire, cuando de su propio mal deseo es atraído y seducido. Entonces, un hermano hoy entraba a la iglesia y me dijo estas palabras, dijo, qué duro que es estar en este mundo. La verdad que hay que pelear, o esto es hasta que Cristo venga. Le dije, tienes toda la razón. Porque aquí tenemos que pelear hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Porque estar en este mundo no es fácil, hermano. Y muchos caen. Hay muchos, mire, estamos en una guerra. Y en esta guerra hay muertos y hay heridos. Amén, hermano. Hay muertos y hay heridos. Los heridos aún tienen posibilidad, ¿verdad?, de ser sanados y de reincorporarse a la fila. Pero hay muchos que ya murieron, y no me refiero a la muerte física, sino que hay muchos que decidieron ya abandonar por completo, ¿verdad?, y rendirse a la apostasía de este mundo en cuanto a la fe de su Señor. Recuerde lo que dijo Juan, vi un trono establecido en el cielo. Dios tiene el control, mantiene el control, sigue teniendo el control y seguirá teniendo el control hasta el final de los tiempos. Alabado sea el Señor. Si Cristo dijo que vendría, vendrá, mi hermano. No se deje llevar por errores doctrinales, por corrientes filosóficas religiosas que le dicen, como bien dice la Escritura, que el Señor retarda su promesa, ¿verdad? Que el Señor no viene.
No, no, mi hermano, Cristo dijo que vendría y vendrá. Y por eso es que es este libro era aliciente para la iglesia perseguida. Este libro era escrito para esos tiempos y para nuestros tiempos. Era escrita para esos tiempos para indicarles si hay un César en un trono. Hay un trono más alto que el de César. Y también para decirles el que venciere. Porque quizás nosotros no padecemos ese tipo de persecución, pero sí padecemos otro tipo de persecución. ¿Cuáles son esos otros tipos de persecución? Con las que luchamos diariamente, con las que peleamos diariamente, con los pecados inmorales, con los pecados sexuales, con los pecados de mentira. Amén, mi hermano. El que venciere, ¿cuántos son vencedores? ¿Sí ve que ya bajaron los amén? Porque no todos pueden vencer. No todos pueden vencer. Por eso es que en el día del rapto, en el día del arrebatamiento, dice la Escritura, el uno será tomado y el otro será dejado. El uno será tomado y el otro será dejado. Dice, estarán dos durmiendo, ¿verdad? En una cama. Y el uno se irá y el otro se quedará. Así que si está usted con su esposa, no sé cuál se va, ¿verdad? O cuál se queda. Los dos deben de irse, amén. Junto con la familia. No estamos bregando aquí, no estamos predicando, no estamos enseñando para que nuestra familia se pierda. ¿Verdad? ¿Sí o no? Dijo el sabio Salomón, me pusieron a cuidar las viñas y mi viña, ¿verdad? No la cuidé. Nos ponen a predicar en todos lados, pero en nuestra casa no predicamos y nuestros hijos se pierden. ¿Sí o no? Queremos salvar la vida de todo el mundo y no salvamos la vida de nuestra familia. Alguien diga amén. No todos vencerán, esa es la verdad. Y muchos se dejan vencer. Usted y yo tenemos la capacidad de vencer. No porque somos fuertes, al contrario. Vencemos porque nuestra debilidad es Cristo quien nos fortalece. No hay pecado más grande que el Señor, ¿o sí? No hay pecado más grande que Dios, ¿verdad? Y por lo tanto todo pecado puede ser vencido. Si usted, mi hermano, está débil en su área emocional, física, sexual, lo que sea, y ya no sabe qué hacer, métase en Dios. Métase en Dios. Si dice, pastor, me estoy quemando, métase en Dios y también en hielo, por si acaso, ¿verdad? Coja una cubeta de hielo y siéntese ahí. Alguien diga amén. El que venciere. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? ¿Y por qué estaban vestidos con ropas blancas? Porque eran vencedores, alabado sea el Señor. Eran hombres o son hombres vencedores. Estos 24 ancianos realmente nos representan a usted y a mí, a la iglesia de Cristo, que es vencedora, la iglesia vencedora. Aquella iglesia que no ha manchado sus ropas, que le fueron impuestas y limpiadas por la sangre del Cordero. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Tremendo lo que dice Apocalipsis 3, ¿verdad? Al que venciere será vestido y no borraré su nombre. Mire, ¿de quién no se borrará el nombre? ¿Del qué? Del que venciere. Por eso tenga mucho cuidado. No tome las cosas del Señor como cualquier religioso. Porque los religiosos hay bastantes. Hay bastante gente que llega a las iglesias con una Biblia, salta, canta, grita y se va. Y después de eso se deja vencer. Por eso el Señor dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en su fuerza ni en mi fuerza. Usted y yo somos débiles. El diablo tiene más poder que nosotros, en la humanidad me refiero. Pero en el Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en el creyente, nosotros tenemos más poder que el diablo, bendito sea su nombre. Amén, hermano. Por eso podemos vencer. Siente que su carne se quiere cocinar como chuleta en parrilla, ¿verdad? Y quiere oler. Entonces, sujete la carne. Hable con Dios, pida ayuda.
No espere que pasen las cosas, porque a veces la gente le da chance al enemigo y cuando ya está caído, tirado en el suelo, hecho guiñapo, cuando el diablo lo ha cogido como trapeador ni siquiera de la iglesia, porque hasta el trapeador de la iglesia tiene honra, sino trapeador de la calle. Y cuando ya lo tiene así, es que dice, ayuda. No, es antes, cuando está sintiendo ese deseo intenso, ¿verdad? De irse a revolcar, como dice la Biblia, de volver al vómito, porque el que es perro y el que es chancho. El perro vuelve a su vómito y el chancho vuelve a su chiquero, aunque lo laven, aunque lo limpien. Amén, hermano. Es antes de, es que tiene que decir ayúdenme, Señor, ayúdame. Porque algunos solamente van al Señor y sí es verdad, el Señor escucha y el Señor es el que fortalece. Pero también necesitamos de amigos, de creyentes espirituales, no carnales, porque los carnales los dos se van al prostíbulo, sino de creyentes espirituales que nos sostengan y que nos ayuden. Por eso está el pastor de la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Y no ande buscando en consejo con otros más chuletudos. Porque los dos, cogidos de la mano, se van cantando la pájara pinta, ¿verdad? Eso era en mi tiempo, por ese caso. No van a entender los jóvenes. ¿Sí? Al que venciere. ¿Qué más dice? Sigamos, porque si no nos quedamos aquí en el capítulo. Ok, ¿verdad? Alrededor del trono había 24 tronos. 24 ancianos vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Mire, dice, y del trono, mire, del trono, quiere decir de Dios, ¿verdad? Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Relámpagos, truenos y voces. Oiga, esto de aquí, ¿sabe lo que significa? Significan los juicios de Dios. Cuando Dios habla, su voz es como de trompeta. Cuando Dios se presenta, su presencia es impresionante. Amén, hermano. Los montes tiemblan ante la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? A nosotros que son sueltos de huesos a veces nombramos al Señor. Mire, para serles sincero, antiguamente los escribas, para escribir el nombre del Señor, dicen los historiadores que cuando les tocaba escribir el nombre del Señor, botaban no volvían a escribir dos veces el nombre del Señor con una misma pluma o un mismo esfero, lo que sea que usaban en esa época. Porque era considerado demasiado santo y sagrado el nombre del Señor. Para nosotros se nos hace muy sueltos de huesos a veces nombrar al Señor Padre, Padre, y estamos haciendo lo malo. ¿Qué nos pasa? Si tenemos a Dios por Padre, déjeme decirle que aquí hay 4 seres vivientes que dicen Santo, Santo, Santo es el Señor, alabado sea su nombre. Amén, hermano. ¿Cuánto más su iglesia? Mire, salían truenos y voces, Apocalipsis 8:5, para no irnos muy lejos. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué hubo? Truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 11:19. Amén. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y le añade, ¿qué cosa le añade? Y grande granizo. Vamos a el 16:18 en Apocalipsis. ¿Estamos ahí? Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esta es la 7ª copa que lo estudiaremos en un futuro. ¿Pero qué representan? ¿Se da cuenta de lo que representan? Representan los juicios de Dios, los juicios que salen del trono de Dios. Amén, hermano. Si usted se va al libro de Éxodo, capítulo 19, Éxodo 19, 16.
Éxodo 19, 16. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, ¿qué cosa? Truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Cuándo fue eso? ¿Verdad? Cuando subió Moisés al monte. En el verso 12 dice que señaló, ¿verdad?, ahí al pueblo un límite, le puso: hasta aquí suben ustedes y aquí para adelante solo subo yo. Y cuando subió Moisés, ¿verdad?, dice, cuando Moisés descendió, esto fue antes de establecer ya o de entregarles la ley, ¿verdad? Dice que hubo, ¿qué cosa? Truenos, relámpagos, ¿verdad? Sonido, y se estremeció todo el pueblo. En otras palabras, ¿verdad?, la presencia de Dios, que nadie puede resistir. Amén, hermano. Sí. Mire, dos cosas. ¿Qué horas son? 5 minutos me quedan. Ok. Tercero, dice: delante del trono. Verso número 6. Dice: y delante del trono, verso 5. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Mire, 7 lámparas de fuego. Esto de aquí tiene una comparación también, ¿verdad?, con el candelero de oro, ¿verdad?, que iluminaba el tabernáculo. Éxodo 25, del 31 al 40. Vamos a ver dónde hay una comparación. Éxodo 25. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. ¿De qué era el candelero? ¿De qué era? De oro, ¿verdad? De oro puro, dice. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro, en otro brazo una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central, o sea, el 7º brazo, por así decirlo, ¿verdad?, del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. ¿Ok? Ven, hasta ahí nomás. ¿Sí? Este candelero de oro tenía una función. ¿Cuál era la función del candelero? La función del candelero era alumbrar el tabernáculo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Alumbrar, iluminar el tabernáculo. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña, hermano, que el gobierno de Dios es luz. ¿Cuántos lo creen? Y no es tinieblas. El gobierno de Satanás es un gobierno de tinieblas, pero el gobierno de Dios es luz. Por eso es que estos 7, ¿verdad?, estas 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, que también representan la perfección. El número 7, hermano, y vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana, a referirnos al número 7, porque el número 7 significa o representa la perfección. El número 7 tiene un significado muy interesante, muy impresionante en la Escritura, ¿verdad? ¿A qué vuelta se destruyó la muralla de Jericó? ¿Sí o no? Las 6 dieron vueltas, pero en la 7ª vino la victoria, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en la 7ª vuelta estaba la presencia de Dios haciendo lo que tenía que hacer, derribando lo que tenía que derribar, sacando lo que tenía que sacar, matando lo que tenía que morir. Amén, hermano. O sea, el número 7 representa la perfección. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el gobierno de Dios es un gobierno perfecto, es un gobierno de luz. Jesucristo dijo, ¿verdad?, que Él era la luz. Amén, hermano. Y Él dijo de su iglesia que nosotros somos lámparas, somos luz. Amén, hermano. Y somos sal, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, el gobierno de Dios es luz y sus hijos andan en luz. Así dice Primera de Juan, ¿sí o no? Dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si el gobierno de Dios es luz, sus hijos andan en luz.
porque los hijos de Dios no andan en tinieblas. De hecho, la Biblia dice que la luz vino a los hombres, pero los hombres rechazaron la luz. ¿Sabe por qué? Porque la luz viene a alumbrar los pecados del hombre, y al hombre no le interesa que le alumbren sus pecados, porque quiere vivir sumido, quiere vivir ahí, ¿verdad?, acostado, acurrucado, abrazado junto a su pecado. Pero Dios es luz. Por eso muchos aborrecieron a Jesús, porque Jesús trajo luz. ¿Sí o no? Vamos a ver, libro de Juan, Evangelio según San Juan. Ya le digo el verso. Juan 3, verso 19. Dice, y esta es la condenación, mire, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesús era la luz. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire, porque todo aquel que hace lo malo, escuche bien esto por favor, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso nunca calle cuando está en pecado. Al contrario, diga, Señor, aquí está mi pecado, porque dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Porque Dios es luz. Amén, hermano. Dios es luz. Dice el verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. O sea, viene a Cristo. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Alabado sea el Señor. Dios es luz. Primera de Juan 1:5. ¿Qué dice Primera de Juan 1:5? Vamos. Vamos rápido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído de Él? Y anunciamos, dice el apóstol. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos tienen comunión con Él? Y andamos en tiniebla, ¿cuántos andan en tiniebla? Al final habla conmigo. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es que la gente, y yo me refiero al creyente, voy a referirme al creyente porque el de allá no tiene luz, el que está afuera no tiene luz, pero la iglesia, el creyente sí tiene luz, ha venido a la luz ha alumbrado su vida, y en base a alumbrar su vida es que ha decidido recibir a Jesús como su Salvador. Pero si el creyente se pone terco, necio, y quiere mantener su vida en tinieblas, no está en luz y es un mentiroso y no practica la verdad. Amén, hermano. Porque la iglesia de Cristo es una iglesia de luz. Porque Cristo mora en Él, Cristo es luz. Amén, hermano. ¿Cuántos son luz acá? El gobierno de Dios, hermano, es un gobierno transparente. No es un gobierno de mentirosos. De hecho, dice la Escritura que ni los avaros, mentirosos, ladrones, afeminados y una serie de cosas que habla el libro de Romanos capítulo 1 en adelante, verso 18 en adelante, entrarán en el reino de los cielos. Amén, hermano. Porque Dios es Dios de verdad, es Dios de luz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Póngase de pie, vamos a quedarnos ahí. ¿Verdad que nos quedamos hasta dónde nos quedamos? No, mi hermano, ¿se da cuenta? Está perdido. Está más perdido. Más perdido que Papá Noel en junio, hermano. Apocalipsis 4 hasta el 5, hasta ahí nos quedamos, ¿ok? ¿Sí? Hasta el verso 5, ahí nos quedamos. Ya. ¿Ah? Se equivocó de fiesta, creo.
Vamos a orar, ¿qué le parece? Ok, vamos a orar. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojos. No sé si alguien esta noche nos visita y escuchó esta enseñanza. Es una enseñanza muy importante porque marca también un antes y marcará un después para todo aquel que le quiera abrir su corazón a Jesucristo. Si alguien acá está que aún no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que venga al frente. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más acá? Alguien que quiera reconciliarse con el Señor, que diga: Señor, es verdad, yo no he caminado en luz. Ayúdame, quiero caminar en luz. También venga al frente, hermano. Venga, no se preocupe, no tenga temor. Dice la Biblia que solamente los valientes, ¿verdad? El reino de Dios es un reino de valientes, es un reino de vencedores. Y en Cristo somos más que vencedores. No en nosotros, en nuestra humana debilidad. Difícilmente vamos a vencer, pero con Cristo sí podemos vencer. ¿Habrá alguien más acá? ¿Habrá alguien más que reconozca diciendo: Señor, realmente yo no he estado caminando en luz? Y no necesito que me cuente sus pecados, eso cuénteselos al Señor. Pero si quiere ayuda, estoy para servirle. Para eso el Señor me puso en este lugar. ¿Habrá alguien más acá? ¿Habrá alguien más acá? El que está perdido por ahí. Gloria sea al Señor, amén. Bien, vamos a orar. Vamos a orar, iglesia. Ayúdenme a orar por mis dos amigos que esta noche se presentan acá delante de la presencia del Señor, amén. Vamos a orar, ¿sí? Yo voy a hacer una oración, ¿correcto? Y ustedes la van a repetir, ¿ok? Pero escúchame, aunque esta oración salga, yo la componga, en realidad tú tienes que hacerla propia, como que sale de tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces repite conmigo: Señor Jesús, esta noche quiero entregarte mi vida, pero quiero reconocer primero que soy hombre pecador, que no merezco estar delante de tu presencia, pero tu gracia y tu misericordia me dan esta oportunidad, porque ahora entiendo que tu voluntad no es que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Yo me arrepiento, dígale, de mis pecados, Señor. Borra mis faltas, dígale. Borra mis culpas. Todo aquello que hice mal, Señor, llévatelo. Tu palabra es verdad. Tu palabra es luz. Sana mi corazón, dile. Renueva mi vida. Hazme nueva criatura. Quiero invitarte, Jesús, a mi corazón. Ven, Señor, entra en él, gobierna mi corazón, sálvame, cámbiame, transfórmame, ayúdame. Te recibo como mi Salvador. Esta noche, Señor, declaro con mis labios que tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres, Señor. Quiero ser vencedor. Quiero las ropas blancas que tú pones a aquel que lo lavas de pecado, a aquel que lo limpias de maldad. Quiero ser un vencedor. Quiero, Señor, que me ayudes, pero solo no puedo. Necesito de ti, de tu Espíritu Santo. Necesito que me selles, dígale, presencia tuya en mi vida. En el nombre de Jesús te hago mi Señor y mi Salvador, Jesús. Amén. Oro por ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Oro, Señor amado, por mis dos hermanos que esta noche han reconocido con sus labios, Señor amado, como dice tu palabra, que si confesamos con nuestros labios, que si invocamos tu nombre, Señor, seremos salvos. Que si creemos con el corazón, Señor amado, seremos salvos. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo los selle ahora. Séllalos, Padre, para que puedan ser vencedores. Espíritu Santo, ven a ellos. Llénalos de tu presencia, para que sean a partir de ahora hombres diferentes, hombres llenos de ti. Padre, que sean testimonio viviente de que tú eres un Dios que cambia las vidas, que eres real, que no eres, Señor amado, una idea nada más en la mente del hombre, que tú eres Dios.
que estás sentado en un trono sublime, un trono alto, y desde ahí gobiernas. Te ruego, Padre, gobierna mi vida. Llévate todo aquello que me ata. Llévate, Padre, todo aquello que me ata. Líbrame de las drogas, líbrame del alcohol, líbrame de la pornografía. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, séllalo. Sella su vida. Arranca, Padre, todo aquello que no te pertenece. Todo aquello, Señor, que el diablo ha puesto en su vida y que lo ha esclavizado, hoy se rompe. Se rompen las cadenas, se pudren los yugos, y tu presencia lo gobierna. Rompe, Padre, quebranta las cadenas en el nombre de Jesús. Entra en su corazón, Señor, y mora en él. Entra en su corazón y mora en él. Líbralos, Padre, del peligro que los acecha. Líbralos, Señor amado, de todo aquello que el diablo ha planeado en su contra. Borra, Señor, saca, limpia, destruye. Dios mío, a partir de ahora, Dios eterno, muestra tu gloria en sus vidas, para que ellos se afiancen, Señor, y busquen tu rostro en humillación, Señor, reconociendo que aquel que se humilla, que aquel corazón que se contrista, tú no lo desprecias, Señor. En tus manos los entrego, Padre, y glorifico tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuerte un aplauso, iglesia, a Jesucristo.